Equipo de operaciones, cordial saludo. Previo al inicio de una de las operaciones más importantes de la presente campaña, hemos preparado 2 videos que contribuirán a entender la relevancia de la cosecha como elemento final de las operaciones agrícolas en un ciclo de cultivo. Así como en siembra, abono, fumigación y adecuación, en la cosecha el componente operacional es de igual importancia. Cuando en la elaboración de la cosecha no se tienen en cuenta los procesos de alistamiento como el estado de los sensores, configuración de pantallas, calibración de peso y humedad, la cantidad de datos recolectados en campo no será la adecuada para generar productos o mapas importantes en agricultura de precisión para el manejo específico de zonas agronómicamente diferenciadas. En este ejemplo tenemos datos de diferentes cosechadoras, las cuales trabajaron en el lote 2 de la finca Facenda. Se observan líneas de cosecha con información, sin información y también intermitente. Es posible que en este caso la maquinaria o la máquina que está provocando estos datos inadecuados tenga sensor o placa de impacto con fallos. Observamos, por ejemplo, sectores de cosecha donde se están guardando datos, que son los de color verde oscuro, y sectores en color cian cada cierto periodo de tiempo o cada cierta distancia donde los datos son igual a 0. No es posible que una cosechadora cada cierta distancia guarde datos igual a 0. Esto significa que es probable que la cosechadora en el sensor tenga algún tipo de problema y por eso cada cierta distancia hay un dato de 0. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Pues básicamente que afecta todo el mapeo y la interpolación del mapa, porque cuando yo tengo una línea que cosecha en promedio 3.1 toneladas y tengo cada cierta distancia un valor de 0 toneladas, pues el promedio de toda esa línea se va a disminuir y se va a caer. Por lo tanto, esa línea no va a quedar mapeada correctamente y va a interferir con el mapa en general. Veamos a continuación unos ejemplos de lo que sucede cuando una cosechadora o varias cosechadoras en diferentes lotes se encuentran descalibradas. Miramos que no existen zonas homogéneas o zonas diferenciadas. Cuando una maquinaria está descalibrada, vemos que se generan estas líneas. En la naturaleza no se generan líneas, por lo tanto esto no me va a permitir a mí generar sectores donde yo puedo decir: este sector normalmente en las últimas 3 campañas tiene un promedio general en soya de tanto, y este otro sector tiene un promedio general de soya o de maíz de tanto. Es difícil diferenciar porque la información que está generando la máquina no es correcta, dado que los datos que nosotros presentamos en este sector son datos que no son correctos o que tienen valores de 0. Vemos, por ejemplo, en este otro mapa que hay líneas muy diferenciadas con valores que tienden a 0 o a menos de 1 tonelada, y son cosechadoras específicas. Vemos, por ejemplo, en el lote Facenda 2 que la cosechadora 210 es una de las que más tiene fallas. Es una cosechadora que, por ejemplo, cuando se realizan procesamientos es mejor retirarla del proceso, porque es una cosechadora que en ocasiones tiene datos de 0 y en ocasiones tiene datos superior a 40-50 toneladas. Entonces es una de las cosechadoras que más problemas tiene y más dificultades tiene. Vemos que la 214, la 215 también tienen dificultades, la 210, la 218. Es importante el núcleo 1, sobre todo entendiendo que son máquinas que tienen menor tecnología, tener más cuidado y estar más pendientes con respecto al estado de los sensores y las calibraciones tanto de pantalla como de los equipos en cuanto a peso y humedad. En este otro sector no se ve tanto la diferencia como en los 2 anteriores, pero sí podemos ver que hay una cosechadora que está completamente descalibrada. Entonces vemos aquí líneas completamente rojas en sectores con unos promedios de rendimiento aceptables. No tendrían por qué generarse este tipo de líneas, ¿sí? Porque en la naturaleza no existen las líneas rectas. Entonces estos errores tienen que poscalibrarse en un proceso que tarda muchísimo tiempo.
Es por eso que es importante detectar cuál es la cosechadora que se está generando este tipo de promedios bajos o promedios altos y realizarle a esta específicamente el proceso de calibración. Ahora veamos unos mapas que tienen una correlación o una calibración adecuada. Entonces, ustedes se preguntarán para qué este mapa de rendimiento, para qué los datos. Pues el objetivo de un mapa de rendimiento básicamente es identificar zonas con diferentes tipos de rendimiento, cuantificar toneladas de cosecha por área y generar zonas de manejo agronómico para incrementar o limitar inversión en sectores con menor y mayor potencial. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un sector con mayor potencial, pues le puedo colocar más semilla, o le puedo colocar más abono, o le puedo colocar mayor mantenimiento de suelos, o a un lote que tiene menor rendimiento y ese rendimiento se ha venido representando en 3 o 4 campañas, pues entonces voy a tomar una decisión para saber si le invierto más o le invierto menos. Entonces aquí tenemos un mapa que es el mapa de Mangos 1 en el 2020 y en el 2021. Vemos que los rendimientos tienden a ser similares porque son de 5.01 y 5.3 toneladas de rendimiento. Las zonas que se presentan con menor rendimiento tienden a ser las mismas, ¿sí? Y las zonas con mayor rendimiento igual. Esto que me permite a mí generar unas zonas pues que obviamente no es solo 2 mapas, sino que se necesita más información, como mínimo 3 campañas para generar zonas de manejo de alta, media y bajo rendimiento. Esto que me permite a mí realizar un manejo diferenciado en la densidad de siembra, por ejemplo, un manejo diferenciado en la distancia de siembra, un manejo diferenciado en la aplicación de abono, un manejo diferenciado en la adecuación y mantenimiento de suelos, manejo diferenciado en las coberturas transitorias que se van a dejar en ese sector o en esos sectores, manejo diferenciado de siembra en curvas de nivel para zonas con pendientes, por ejemplo, y manejo diferenciado de drenajes en caso de que sea necesario. Como vemos, los mapas de rendimiento son muy importantes para la toma de este tipo de decisiones, ¿sí? Que de alguna manera van a verse representadas en potencializar o disminuir la inversión en sectores que no tienen el potencial para poder rendir lo que nosotros necesitamos. A continuación les muestro un ejemplo de sectores o mapas que tienen una calibración aceptable. No es perfecta la calibración, pero es una calibración aceptable. Generalmente los mapas de núcleo 2 tienen mejores calibraciones que los del 1, ¿sí? Podemos entender que la tecnología es mejor, pero podemos aquí en estos mapas, a diferencia de los iniciales que mostré, que aquí sí se pueden diferenciar sectores, ¿sí? Se pueden diferenciar sectores que puede ser que correspondan a altas humedades, a zonas de encharcamiento, zonas de arena, de menor cantidad de arcilla, de mayor cantidad de aluminio, pero ya se logra diferenciar, ¿sí? Esto solo se puede permitir siempre y cuando la cosechadora tenga las correctas calibraciones, tenga sus sensores al día, y claro está, esto no funcionaría sin que el operador de cada máquina y el operador líder estén pendientes de que las cosas estén funcionando correctamente. Entonces, sin decir nada más, agradezco mucho su atención. Espero hayan entendido la importancia de los mapas de rendimiento, la importancia de la captura correcta de información y la correcta calibración de los equipos en campo para nosotros tener la facilidad de generar este tipo de ambientes y poder llegar a una agricultura con un mayor grado de eficiencia, que básicamente es uno de los objetivos de la agricultura de precisión. Muchas gracias, saludos.